El sol de agosto del 338 a.C. se alzaba sobre los campos de Queronea, proyectando largas sombras sobre los cuerpos caídos. En el centro de aquel escenario, entre los restos de una feroz batalla, yacían los cuerpos de 300 hombres que no se habían rendido. A pesar de estar rodeados, habían peleado hasta el último aliento. Eran los miembros del Batallón Sagrado Tebano, la unidad más temida y admirada de toda Grecia. Sus cuerpos, alineados en la muerte como lo habían estado en la vida, contaban la historia de un vínculo que iba más allá de la camaradería militar. Ellos no solo luchaban por su ciudad, Tebas, sino también por el hombre que tenían a su lado, su compañero en el campo de batalla y en la vida. En la llanura de Queronea, el ejército de Filipo II de Macedonia, acompañado por su joven hijo Alejandro, había aplastado a las fuerzas aliadas griegas en una batalla decisiva. Sin embargo, el batallón sagrado había resistido hasta el final, sin retroceder ni rendirse. La masacre de estos hombres no solo marcó el fin de su unidad, sino también el principio del dominio macedonio sobre Grecia. Pero lo que hace que esta historia sea tan memorable no es solo su derrota, sino la naturaleza única de esta unidad de élite. Y es que este no era un batallón común, y estaba compuesto por 150 parejas de amantes masculinos, seleccionados no solo por su habilidad militar, sino por el lazo emocional que los unía, en la creencia de que hombres que amaban a su compañero lucharían con una ferocidad incomparable, pues perder la vida al lado del ser querido era mejor que sobrevivir sin él. A lo largo de este programa exploraremos dos aspectos que definirán al Batallón Sagrado: su rol como una fuerza de élite militar y su singularidad como una unidad fundada sobre un vínculo amoroso. Para entender su lugar en la historia, primero debemos sumergirnos en la Grecia de aquellos tiempos, una sociedad donde la homosexualidad no solo era aceptada, sino que podía ser el cimiento de uno de los cuerpos de combate más efectivos del mundo antiguo. Luego seguiremos sus pasos desde sus victorias más brillantes hasta su último sacrificio en Queronea. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos. El Batallón Sagrado de Tebas ha pasado a la historia como el cuerpo de élite del ejército tebano del siglo IV a.C. y sus miembros como unos de los mejores soldados de la Grecia antigua. Estaba formado por los mejores hombres, escogidos entre las tropas tebanas y sometidos a un durísimo programa de entrenamiento, como corresponde a cualquier fuerza de élite de cualquier tiempo. Pero lo que en realidad hace especial a esta unidad es que el Batallón Sagrado lo formaban 300 hombres, o mejor dicho, el batallón estaba compuesto por 150 parejas de amantes.
Sí, de amantes masculinos, que simbolizaban un profundo vínculo de lealtad y compañerismo. Y es que en la antigua Grecia, al contrario de lo que sucede en la actualidad, no se concebía la orientación sexual como un identificador social, y la homosexualidad era común y aceptada socialmente. En la Grecia antigua, las relaciones homosexuales, especialmente entre hombres, no solo eran aceptadas, sino que formaban parte integral de su estructura social y cultural. Aunque existían variaciones en la percepción de la homosexualidad, según las distintas polis griegas, el amor entre hombres estaba profundamente entrelazado con la vida pública, el aprendizaje y la guerra. La homosexualidad era un hecho cotidiano en la antigua Grecia. Las relaciones entre dos hombres era un hecho aceptado socialmente, como hemos dicho. Se hablaba y se escribía de la homosexualidad y de relaciones entre dos hombres con toda naturalidad. La sociedad griega no distinguía el deseo o comportamiento sexual por el sexo biológico de quienes participaban, sino por cuánto se adaptaba dicho deseo o comportamiento a las normas sociales que se basaban en el género, la edad y, sobre todo, el estatus social. Quizás una de las razones principales fuese que los hombres jóvenes que iban a la milicia, la gran mayoría de los hombres, pasaban grandes temporadas en los campamentos únicamente rodeados de hombres y el medio varonil tendía entonces a cerrarse en sí mismo. Quizás también por esto los matrimonios fueran bastante indiferentes y tibios, ya que los hombres en sus largas campañas no se preocupaban acerca de si su mujer se enteraba de sus aventuras con otros soldados o prostitutas. Atenas era famosa por sus burdeles con jóvenes. Pero la homosexualidad griega, además de en la milicia, se basaba también en la educación pederasta. En muchas ciudades-estado griegas, la homosexualidad entre hombres jóvenes y adultos mayores, lo que se denomina pederastia, era vista como una institución social que cumplía fines tanto educativos como cívicos. Esta relación entre un adulto, conocido como el erastés, el amante mayor, y un joven adolescente que oscilaba entre los 15 y los 18 años, llamado erómeno, el amado menor, era considerada una parte muy importante de la formación de los ciudadanos. El erastés tenía el rol de mentor, guiando al erómeno no solo en los aspectos amorosos, sino también en su educación, moralidad y en el entrenamiento militar. Este vínculo se basaba en un ideal de belleza, tanto física como espiritual. El erastés se enamoraba del potencial del joven y le ofrecía su conocimiento y experiencia. A cambio, el erómeno aprendía los valores de la vida adulta, incluyendo el coraje, el autocontrol y el sentido de responsabilidad hacia las polis. Era tan largo el tiempo que pasaban juntos que era normal que el despertar sexual del joven se diera con su erasta. Este lo educaba y el joven era incluido en el círculo social de su erasta, que en la mayoría de los casos pertenecía a la élite de la sociedad. Está claro que este tipo de instrucción la recibían únicamente los jóvenes de familias nobles, ya que era un lujo y un privilegio que un joven tuviera por maestro a un ciudadano ilustre como guía. Se suponía que los hombres que amaban a otros hombres emularían y tratarían de parecérseles, mientras que los hombres que amaban a mujeres terminarían pareciéndose a ellas. Esta idea se ve reflejada en el discurso de Aristófanes en el banquete de Platón. Quienes aman a hombres y sienten placer en acostarse con hombres y en ser abrazados por hombres son también los muchachos más hermosos y jóvenes, y, naturalmente, los más masculinos. La literatura popular estaba llena de proezas homosexuales de figuras arquetípicamente masculinas como Zeus, Heracles o Aquiles, entre otros. Se distinguía entre el homosexual pasivo y el activo. Aristóteles consideraba totalmente natural al homosexual, pero ve al pasivo con ciertas connotaciones negativas. Esta disposición se da naturalmente en ciertas personas. Cuando la naturaleza es responsable, a nadie se le ocurriría llamar inmorales a estas personas en mayor medida que a las mujeres, porque en el coito estas son más bien pasivas que activas. Y el que un individuo con esta disposición la venza o ceda a ella no es un problema moral propiamente dicho. Así pues, en la Grecia antigua nunca se juzgaba a las personas sobre la base del sexo, sino que se las calificaba como castas o no castas, casadas o célibes, pero nunca en categorías de homosexual y heterosexual. Simplemente no existían estas categorías en el mundo griego. No obstante lo cual, grandes personajes de la época eran abiertamente homosexuales. Pisístrato, que fue tirano ateniense, tenía por amante a Solón, uno de los 7 sabios de Atenas. Los hijos de este tirano, de Pisístrato, Amodios y Aristogitón, también eran homosexuales. Se cuenta que tiempo después, 2 grandes políticos atenienses, Arístides y Temístocles, se disputaron el amor de un hermoso joven llamado Ctesileo, y otro personaje famoso homosexual declarado fue el filósofo Platón. Se sabe que otros personajes como Fedro, Alepsis y Dioniso fueron amantes suyos. El mismísimo Alejandro Magno y hasta héroes mitológicos como Aquiles y su amado Patroclo pueden añadirse también a una más que larga lista.
Cabe destacar que esta relación no era vista con los ojos modernos de las relaciones homosexuales, sino que estaba altamente ritualizada y normada con un fuerte componente social. En la mayor parte de las ciudades griegas, los hombres jóvenes debían casarse eventualmente y cumplir con sus deberes familiares y cívicos. Sin embargo, estas relaciones homosexuales durante la juventud se consideraban una preparación para la vida adulta. Pero a pesar de que la pederastia y las relaciones homosexuales eran comunes en muchas partes de Grecia, no todas las ciudades-estado veían estos vínculos de la misma manera. Por ejemplo, en Atenas, la pederastia era una institución socialmente aceptada, pero con ciertas restricciones. Las relaciones entre un erastés y un erómeno estaban profundamente ritualizadas y no siempre incluían un componente sexual. A menudo se esperaba que el erastés mostrara moderación y no buscara solo el placer físico, sino que también cultivara el intelecto y las virtudes del erómeno. En contraste, en Esparta, aunque también existían relaciones homosexuales, estas estaban más conectadas con el entrenamiento militar y la lealtad en el campo de batalla. Los espartanos creían que la relación entre hombres jóvenes y adultos contribuía a la formación de la disciplina militar y a la obediencia. Sin embargo, en Esparta, las relaciones sexuales entre hombres eran más restringidas y estaban subordinadas a los intereses militares de la polis. La relación erastés-erómenos no solo proporcionaba un contexto para la socialización de los jóvenes en la vida pública, sino que también, como hemos dicho, tenía una función clave en la preparación para la guerra. En la mayoría de las ciudades-estado, especialmente en Esparta y Tebas, la educación de los jóvenes, conocida como paideia, incluía un fuerte componente militar. Este sistema educativo preparaba a los ciudadanos para la guerra desde una edad temprana, y los vínculos homoeróticos entre hombres adultos y jóvenes se consideraban un medio de transmitir no solo habilidades marciales, sino también valores cívicos y morales. En el caso de Esparta, por ejemplo, la pederastia era una parte institucionalizada de la educación militar, donde los hombres más experimentados enseñaban a los jóvenes a través de una relación de mentoría que también incluía afecto personal y camaradería. El agogé, o sistema educativo espartano, tenía como objetivo crear ciudadanos soldados capaces de defender la polis en cualquier circunstancia, y se consideraba que los lazos emocionales y eróticos entre los guerreros fortalecían la cohesión de las unidades militares. En Tebas, una ciudad rival de Esparta, esta estructura educativa y militar alcanzó su máxima expresión con la formación del batallón sagrado. A diferencia de otras ciudades griegas, donde las relaciones erastés-erómenos se mantenían en el ámbito privado y educativo, en Tebas estas relaciones se trasladaron directamente al campo de batalla, dando lugar a una unidad militar única en la historia. Un batallón compuesto por 150 parejas de amantes masculinos que luchaban juntos y se apoyaban mutuamente en combate. Pero lo cierto y verdad era que, a pesar de las diferencias entre polis, el vínculo entre homosexualidad y la formación cívica y militar era una constante en la Grecia antigua, aunque en ninguna otra ciudad esta idea se llevó a la práctica militar, como sucedió en Tebas, donde el batallón sagrado se destacó como una fuerza militar cimentada en el amor entre sus miembros. Los filósofos socráticos pensaban que un ejército sería más fuerte si estaba constituido por parejas de amantes masculinos debido a los lazos que se formaban, y esto hacía que peleasen con más vigor. Fue Platón, en El banquete o del amor, escrita sorprendentemente 2 años antes de la formación del batallón sagrado, quien primero reflexionó acerca de la conveniencia de la formación de un estado o de un ejército formado por parejas de amantes. Si por cualquier circunstancia un estado o un ejército pudieran estar compuestos solo de amantes y de amados, no habría pueblo que llevase más alto el horror al vicio y la emulación de la virtud. Los hombres así unidos, aunque en pequeño número, podrían, en cierto modo, vencer al mundo entero. Será el comandante tebano Górgidas quien, basándose en estas ideas, pasará de la teoría a la práctica, creando el batallón sagrado de Tebas en el 378 o el 377 a.C., durante una época en la que Tebas intentaba librarse del dominio espartano. El batallón estaba listo en todo caso para entrar en acción en la primavera del 376 a.C. Estaba compuesto por 300 jóvenes hoplitas escogidos de entre los mejores hombres del ejército tebano, encuadrados exclusivamente por parejas de amantes, ambos hombres, un veterano llamado Eniochoi, el conductor, y otro componente más joven llamado Paraibatai, el compañero. El secreto de su fortaleza: no hay lazos más fuertes entre dos personas que los del amor y el cariño, y eso en un campo de batalla vale su peso en oro. Plutarco lo explicaba así: para hombres de la misma tribu o familia hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona, pero un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca se romperá y es invencible.
ya que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos, se arrojan al peligro para el alivio de unos y de otros. La concepción detrás de esta fuerza radicaba en la idea de que un ejército compuesto por parejas de amantes masculinos lucharía con mayor bravura, ya que cada hombre estaría dispuesto a dar su vida por su compañero. En este sentido, los soldados ya no luchaban solo por su ciudad, sino también por el hombre a su lado, con quien compartían un profundo lazo emocional y afectivo. La elección de estos hombres no se basaba únicamente en su habilidad militar, sino también en su relación personal con su compañero. Esto reflejaba una creencia común en Tebas de que el amor entre soldados creaba una cohesión y lealtad mucho más fuertes de las que podía existir en cualquier otro batallón. Esta idea de amor guerrero tenía precedentes en otros relatos mitológicos griegos. En la Ilíada, por ejemplo, la relación entre Aquiles y Patroclo ha sido interpretada por muchos historiadores como un ejemplo de amor homosexual. Aunque Homero no lo explica en términos modernos, la profunda cercanía entre los dos personajes ha sido vista como una representación de este tipo de vínculo que existía también en el mundo real. El batallón sagrado tebano es un claro ejemplo de cómo la antigua Grecia veía el amor entre hombres no como algo incompatible con la guerra, sino como un catalizador de valentía y lealtad en combate. La creencia en Tebas de que las parejas de amantes lucharían con mayor ferocidad tenía un sentido práctico pero también cultural. En la Grecia antigua, la noción de filia, amistad o amor entre iguales, y eros, deseo y amor erótico, se entrelazaban de maneras complejas. La idea de que dos hombres, unidos no solo por el compañerismo sino también por el amor, lucharían hasta el final por protegerse mutuamente, estaba en el corazón del batallón sagrado. Y los tebanos entendieron que los vínculos afectivos profundos entre los soldados generaban un nivel de compromiso y sacrificio que iba más allá del deber militar ordinario. En este sentido, el batallón sagrado puede verse como una encarnación de estos ideales filosóficos donde el amor entre los soldados no solo los hacía más fuertes en la batalla, sino también mejores ciudadanos en la vida civil. La homosexualidad en la Grecia antigua, especialmente en el contexto del batallón sagrado tebano, representa una época en la que el amor y la guerra se fusionaron de manera singular. Con la derrota del batallón sagrado en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., no solo terminó una unidad militar, sino también una era en la que estos lazos afectivos desempeñaban un papel fundamental en la cohesión y el poder militar. La valentía mostrada por los tebanos en Queronea fue legendaria, y el hecho de que el batallón sagrado luchara hasta la muerte sin rendirse subraya la fuerza de los vínculos que unían a estos hombres. Este final trágico, sin embargo, ha inmortalizado al batallón en la historia no solo como una fuerza militar de élite, sino como un símbolo del poder del amor en tiempos de guerra. Que vuelen alto los dados sigue creciendo y ya estamos en TikTok, YouTube, la red X, Instagram y Facebook. Esto es Que vuelen alto los dados. Muchas gracias por confiar en nuestra empresa para dar publicidad a su podcast. Y como les dije, pues ya tenemos la campaña de marketing. ¡Tachán! Aquí está. Esto es un folio y pone: escucha nuestro podcast, es el mejor. Impactante, ¿verdad? A ver si me aclaro. ¿Pretende usted cubrir la ciudad con folios como ese? No, hombre, no, por favor. Uy, qué susto me había dado usted. No, por favor, la ciudad no, que no tengo tanto tóner en la impresora. Eso sí, su calle se la empapelo. No doy crédito. Impresionante, ¿verdad? Y se ha dado cuenta, a dos colores, blanco y negro. Hemos acertado la campaña, ¿verdad? Hombre, pues no, porque para llegar a mi barrio con salir yo a la ventana y dar dos voces... Entiendo, usar el elemento sonoro. Pues mire, entonces usamos este invento. Aquí está. Es un altavoz y sin pila ni nada, ¿eh? ¿Eso es un folio doblado como un cucurucho? Mire qué bien se oye. ¡Atención! Oigan mi podcast cuando el crajo vuela abajo. No sabe usted ni el nombre. Es que vuelen alto los dados. ¿Eso qué es? ¿De una casa de apuestas? Echamos una quinelita a medias. ¿Tiene algún pálpito para el partido de la Ponferradina? Que vuelen alto los dados. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en la red X. Además, también puedes ver nuestros vídeos en YouTube y TikTok. Mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas para no perderte ningún episodio de Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Oiga, no se vaya.
Tebas, una ciudad con una tradición militar fuerte, se diferenció del resto de Grecia al institucionalizar las relaciones homosexuales en el ámbito militar. La creación del batallón sagrado, bajo el liderazgo del estratega Górgidas y más tarde de Pelópidas, refleja una concepción innovadora de cómo los lazos afectivos podían potenciar la efectividad en combate. En lugar de considerar que las relaciones eróticas entre hombres debían mantenerse al margen de la guerra, los tebanos vieron en estos lazos una oportunidad para crear una unidad militar que se distinguiera no solo por su habilidad marcial, sino también por su cohesión interna. El argumento era simple pero poderoso. Los soldados que luchaban junto a sus amantes tendrían un incentivo emocional para demostrar valentía y lealtad, ya que defenderían no solo a su ciudad, sino también a la persona que más amaban. Este vínculo personal era visto como una manera de multiplicar la moral de las tropas y asegurarse que cada hombre diera lo mejor de sí en el campo de batalla. Pero la creación del batallón sagrado no fue un acto espontáneo, sino que se basó en una serie de tradiciones ya existentes en Tebas. En la mitología griega, la relación entre los héroes Aquiles y Patroclo era un ejemplo arquetípico de este tipo de relación afectiva que trascendía lo sexual y se convertía en una fuerza poderosa en la guerra. Los tebanos adoptaron esta idea y la institucionalizaron, creando una unidad militar donde los lazos eróticos y amorosos eran explícitamente fomentados como una estrategia militar. El batallón no solo fue una unidad militar innovadora en términos tácticos, sino que también representó un desafío a las nociones tradicionales de la guerra. Mientras que en otras partes de Grecia la homosexualidad podía ser un asunto de la vida privada o de la educación, en Tebas se convertirá en el fundamento de una unidad militar de élite. Desde luego, hoy en día nos sorprende ver, aunque sea en la Grecia clásica con los antecedentes que hemos comentado, un batallón compuesto exclusivamente por soldados homosexuales que vencieron incluso a los más rudos lacedemonios. Pero es que el sistema del agrupamiento por parejas se mostró tremendamente efectivo y la propia legislación tebana legitimaba, protegía y potenciaba este tipo de vínculos homosexuales que debían estar muy extendidos en la ciudad en la que estaban plenamente aceptados. Quizás por todo esto es uno de los pocos aspectos que se conoce de la organización militar tebana con cierto detalle, fundamentalmente gracias a las menciones del historiador ateniense Jenofonte y a las más tardías de Plutarco. Así, esta unidad será la versión tebana de una idea que circulaba por toda Grecia desde la Guerra del Peloponeso, esto es, la creación de unidades de élite financiadas con fondos públicos que actuaban como tropas de choque en las batallas y servían al mismo tiempo como embrión del ejército de la polis. Unidades similares de élite se crearon en Siracusa, en Argos, Élide, Arcadia e incluso en la misma Esparta, polis a cuyo ejército hemos dedicado un programa en nuestro canal y que os recomendamos para mayor información. La estructura y el número de efectivos era variable, pero la función era la misma: actuar como el núcleo militar permanente y profesional en una época en la que el grueso de las fuerzas estaba compuesto por milicias ciudadanas. En Tebas había antecedentes en el siglo V a.C. Heródoto nos menciona a 300 guerreros tebanos combatiendo junto a los persas en la batalla de Platea en el 479 a.C. Tucídides a otros 300 que se infiltraron al principio de la guerra del Peloponeso en Platea en el 431 a.C. y Diodoro menciona a 300 tebanos escogidos participando en la batalla de Delio en el 424 a.C. frente a los atenienses. Pero a pesar de la coincidencia en el número de los integrantes, 300 efectivos, no hay argumentos sólidos para justificar que se tratase del batallón sagrado, sino más bien que éste respondería a una larga tradición tebana al respecto. Como ya hemos indicado, la formación de la unidad se le atribuye a Górgidas, político y militar tebano, aunque hay algunas fuentes que le atribuyen su paternidad al mismísimo Epaminondas. Se estima que su formación se producirá en el año 379 o 378 a.C. en un contexto de máxima tensión entre Tebas y Esparta. Tebas aspiraba a la hegemonía griega y Esparta, consciente de esto, había decidido someter a un control directo a su antiguo aliado mediante el establecimiento de una guarnición espartana en la Acrópolis tebana en el año 382 a.C. Esta guarnición espartana será expulsada en el año 379 a.C. y la idea de evitar en un futuro una situación similar estará en la base de la creación del batallón sagrado. La unidad se constituirá con 300 efectivos de infantería pesada o plítica, una cifra que se mantendrá a lo largo de toda su historia. Sus miembros serán seleccionados de entre los jóvenes ciudadanos pertenecientes a la élite de la ciudad y, significativamente, el batallón tendrá su acuartelamiento en la propia Acrópolis tebana, recibiendo también el nombre de Batallón de la Ciudad. Tebas exigía de los soldados de este batallón una dedicación total al ejército, del cual
ellos constituían la élite. Se trataba de un cuerpo profesionalizado, mantenido a sueldo por el Estado, que en tiempos de paz guarnecía la ciudadela de la Cazmea y en época de guerra ocupaba la vanguardia del ejército. Así pues, como una unidad profesional y permanente al servicio de la ciudad, esta magnífica unidad reunía las ventajas de un cuerpo mercenario, la profesionalización, al patriotismo de la milicia ciudadana. No obstante, no hay mención en las fuentes a que el Estado se encargase de su equipo, de proveerlos de su equipo militar, por lo que lo más probable es que debiesen de procurárselo por su cuenta. Al tratarse de miembros de la élite, es posible que los fondos dedicados a la unidad no tuvieran como finalidad la dedicación completa a la actividad, sino más bien compensar a estos ciudadanos durante el periodo de servicio. Aunque podemos suponer que existiese un periodo de servicio mínimo establecido, no contamos con información al respecto ni tampoco sobre los mecanismos de renovación de los efectivos de esta unidad. Al igual que sucedía en otras unidades de élite similares, el batallón sagrado servía junto al resto del ejército en la falange oplítica, y como tal empleaba el equipamiento oplita habitual, esto es, el escudo argibio y la lanza junto a una diversa variedad de cascos y corazas. Desde el siglo VIII a.C., un nuevo sistema político se extendía desde Grecia por todo el Mediterráneo oriental, la ciudad-estado o polis que organizaba el territorio cercano en torno a ella. En el momento en el que la polis se estaba configurando, un grupo de ciudadanos decidieron costearse su propio armamento para defender la ciudad y así nació la categoría del hoplita, un soldado de infantería pesada que desde ese momento pudo participar activamente en la defensa de la polis, la nueva unidad política. De ellas surgiría un nuevo modo de combatir que revolucionaría la guerra durante los siglos siguientes, la infantería pesada u hoplítica, y a los soldados que formaban esta nueva unidad se les conoció como hoplitas. Estos soldados eran ciudadanos y campesinos que poseían una pequeña cantidad de tierra, por lo que la pertenencia a la clase de los hoplitas dependía enteramente de la posesión de una cantidad moderada de propiedades, suficiente no solo para la adquisición, a cuenta del soldado, de una panoplia entera, sino también para asegurarse a él y a su familia un nivel de vida adecuado, incluso en el caso de que tuviera que marchar de campaña o quedarse de guardia lejos de sus fincas durante semanas o incluso meses. Los hoplitas pueden considerarse como una clase media debido a que, a pesar de que participaron en la defensa de la polis, también participaban en el proceso productivo de la sociedad, con la notable excepción de Esparta. Por tanto, la clase de los hoplitas se nutría mayoritariamente de campesinos acomodados y con rentas suficientes. El ciudadano que no tuviera las suficientes propiedades como para ser hoplita servía como un soldado de infantería ligera, utilizando únicamente el arco, la honda, un puñal o una porra en vez de una lanza, que era el arma de combate del soldado de infantería pesada por excelencia. En la literatura de los siglos V y IV a.C. se usa con frecuencia el término demos, especialmente para designar a esta clase de subhoplitas. Algunos fueron campesinos pobres, propietarios o arrendatarios, otros artesanos, tenderos o bien hombres que se ganaban la vida con lo que entonces se consideraba que era el camino más bajo que tenía abierto un hombre libre, jornaleros o tetes. Este término se usaba en Atenas para definir a una persona demasiado pobre para ser hoplita. El hombre que no disponía de propiedades normalmente servía en la flota de guerra. En Que huelen alto los dados también tenemos una serie dedicada a la flota ateniense. Pero, ¿cuál era el número de hoplitas que una ciudad-estado podía poner en armas? Atenas, en el apogeo de su democracia y el de su imperio de ultramar, se mostró muy poco generosa a la hora de conceder su ciudadanía, y como resultado, contaba como máximo con un total de 60.000 ciudadanos hombres, de los que al menos la mitad poseía suficientes propiedades para servir como hoplitas, los soldados de infantería blindados que constituían la principal fortaleza de su ejército. Conseguir reunir una fuerza ateniense de unos 10.000 hoplitas en el campo de batalla era una empresa difícil. El arma emblemática del hoplita, el escudo de unos 8 kilogramos de peso y 1 metro de diámetro, estaba hecho de madera recubierta de bronce para darle mayor resistencia y servía para proteger al soldado desde el cuello hasta las rodillas. Completaban la panoplia una o dos grebas de bronce destinadas a proteger las piernas desde la espinilla hasta el tobillo, y un casco de bronce que cubría toda la cabeza dejando poca visión y escasa capacidad auditiva. Muchos hoplitas portaban también una coraza pectoral de lino endurecido o de bronce que servía como complemento a la defensa que ofrecía el escudo. El principal armamento ofensivo del hoplita era la lanza de madera, aproximadamente de unos 2,5 metros de largo, con punta y contrapeso de bronce, que se blandía con una mano en lugar de arrojarse. Como recurso secundario, contaban con una espada corta, de hoja recta, para la lucha cuerpo a cuerpo. Todo este material requería de una inversión importante, de al menos 100 dracmas áticas, lo que representaba aproximadamente el salario trimestral de un obrero medianamente cualificado.
En la Atenas del siglo V a.C., un esfuerzo económico así solo podía exigirse a los ciudadanos que pertenecían a una de las 3 primeras clases censitarias, entre las cuales la segunda, la de los ceugitas, constituía el grueso de sus efectivos. Por su equipamiento, el hoplita era un soldado eminentemente defensivo, y este pesado y costoso equipamiento solo tenía sentido dentro de una formación de combate conocida como falange. El escudo se llevaba en el antebrazo izquierdo, embrazado por una abrazadera central y una correa periférica como asidero. De esto se derivaban 2 consecuencias esenciales. Por un lado, el hoplita solo disponía del brazo derecho para manejar sus armas ofensivas. Por otro, la protección de su flanco derecho, relativamente descubierto, tenía que asegurarse por un compañero de fila dentro de una falange suficientemente compacta, habida cuenta, asimismo, de la limitación de visibilidad y agilidad de los combatientes impuesta por el casco y la coraza. Así, cada hoplita estaba protegido por su propio escudo, que llevaba en la mano izquierda, y por el de su compañero de la derecha de forma solapada. Avanzando la pierna izquierda, blandían sus lanzas con la mano derecha por encima del muro de escudos. El comandante de la formación se situaba en la derecha de la primera línea, el lugar más vulnerable ya que no tenía ningún compañero que protegiese su costado derecho. Este muro de escudos y de puntas de lanza, apuntando hacia el enemigo, hacía casi imposible los ataques frontales. El combate se desarrollaba lealmente, conforme a prácticas muy ritualizadas, sin buscar ningún efecto sorpresa. Una vez que se había convenido con el enemigo un punto de encuentro muy igualado, como por ejemplo una llanura de Laurentía, se formaba la falange con varias filas, 8 por regla general, para poder ejercer una presión colectiva y asegurar que se cubrían automáticamente los vacíos. Los intervalos entre los combatientes eran menores a 1 metro, de manera que un ejército de dimensiones medianas, por ejemplo 10.000 hombres, se extendía por unos 2,5 kilómetros. En las alas tomaban posición algunos contingentes de tropas ligeras y de caballería que se encargaban de oponerse a cualquier intento de desbordamiento y de contribuir al principio y al final de la batalla a crear confusión en las líneas enemigas. Después de asegurarse con un último sacrificio el favor divino, se iniciaba en dirección al enemigo, distante unos centenares de metros, una marcha ordenada que solía terminar a paso ligero. Los espartanos la realizaban en medio de un silencio impresionante, solo al son de la flauta, mientras que otros la acompañaban con fanfarrias a base de trompetas, gritos y peanes de ataque en honor de Ares Enialio. El choque se producía frontalmente y solo daba lugar a unas pocas maniobras laterales, además de que la falange tenía una tendencia natural a avanzar oblicuamente hacia la derecha, por la sencilla razón de que cada uno de sus componentes tendía a desviarse imperceptiblemente al escudo en la dirección de su compañero de fila. Salvo por rotura accidental del frente, era en las alas donde se decidía el resultado de la batalla. La primera ala derecha, que conseguía mantenerse, provocaba poco a poco la dislocación de la falange contraria. Los jefes no podían modificar realmente el curso de los acontecimientos, por falta sobre todo de tropas de reserva, con lo que seguían el pánico, el desconcierto y una breve caza de fugitivos. La violencia de los choques individuales daba lugar a pérdidas relativamente importantes, estimadas en un 14% por parte de los vencidos y en un 5% por parte de los vencedores. Para contener o repeler al adversario, los hoplitas tenían que luchar cuerpo a cuerpo con su enemigo inmediato, con la lanza y luego con la espada. En el momento más agudo de la batalla, el choque colectivo se descomponía en una serie de combates singulares. La batalla concluía por parte del vencedor con un peán de victoria en honor a Dionisio y Apolo, con la erección de un trofeo en el campo de batalla, un simple armazón de madera decorado con las armas arrebatadas al enemigo, con el permiso para retirar a los muertos y de regreso a casa con las preces acompañadas de sacrificios y banquetes. Este tipo de combate era de rápido desenlace y es que el peso del equipo era tan elevado, más de 30 kilogramos, que los hoplitas no podían aguantar más de 1 hora combatiendo. La batalla se resolvía a menudo en una mañana y solo mantenía momentáneamente a los ciudadanos alejados de sus ocupaciones cotidianas, dado que sobrevenía al término de una breve campaña, de unos días como mucho o de unas semanas. Las hostilidades solían desarrollarse en una temporada en que estuvieran garantizadas las cosechas, saqueándolas del enemigo para reducir la intendencia al mínimo. Bastaba con que los movilizados se presentaran con algunas provisiones para el camino y contar con el producto del pillaje o de la presencia de comerciantes. Tampoco se requería mucha preocupación por la impedimenta, ya que cada uno se presentaba con sus armas, trajes de campaña, que ni siquiera tenían el aspecto de uniforme, salvo las túnicas escarlata de los espartanos, y efectos personales cargados en una mula o llevados por un esclavo. Así que la ruptura con la vida civil era por lo general mínima. Asimismo, el desgaste psicológico era un factor esencial que afectaba el desenlace de una batalla.
Escudos con motivos terroríficos y cascos con agresivos diseños coronados con penachos con plumas para infundir temor entre el enemigo eran elementos usuales entre los hoplitas. La falange era, pues, el sistema de combate ideal para la organización social de las polis griegas. Un sistema en el que cada hoplita tenía la misma importancia y servía perfectamente para que los ciudadanos griegos que no eran soldados profesionales, con notables excepciones como las de Esparta, sino agricultores, artesanos y granjeros, pudieran medirse con los mercenarios de las grandes potencias de la época, como Persia. Debido a su naturaleza estática y grupal, el orden cerrado es un modelo de combate ideal para soldados sin entrenamiento, puesto que no hace falta ser un experto en el manejo de las armas para ser útil al conjunto de la falange. El batallón sagrado tenía su propio comandante que podía ocupar también otros puestos de mando en el ejército tebano, como el de Beotarca o general de la Liga Beocia. De acuerdo a lo que nos indica Plutarco, Górgidas, primer comandante de la unidad, dispondrá que sus soldados combatiesen repartidos entre las primeras filas de la falange tebana, entre los regimientos de ciudadanos, de forma que con su ejemplo inspirasen al conjunto, dando así más cohesión a la formación. Situar de esta manera a tropas experimentadas entre el grueso de tropas menos avezadas era una práctica común en la época clásica. También afirma que será Pelópidas, su sucesor, quien dispondrá el batallón como una unidad independiente durante la batalla de Tegira. Desde entonces, el batallón formaría por separado y en la vanguardia de la falange tebana, cambio que permitirá concentrar la fuerza y la excelente preparación de estos hombres y dirigirla contra objetivos específicos, aumentando así su impacto y su eficiencia en el combate. En la primavera del año 375 a.C., el batallón sagrado se cubrió de gloria en Tegira, al destrozar 2 moras lacedemonias, y es aquí donde, actuando como un grupo compacto, mostró su capacidad de penetración en la falange contraria. Después se convirtió en una pieza básica del orden oblicuo de Epaminondas, transformándose en su principal brazo ejecutor, al formar el ala izquierda de la falange tebana. Pelópidas estaba unido sentimentalmente a Epaminondas, que fue puesto al frente del ejército tebano rearmado tras la expulsión de los espartanos. Tebas vivirá un corto periodo de hegemonía sobre la Hélade que comenzó con su liberación del dominio espartano y su rearme militar, el cual dio lugar a la formación del batallón sagrado. Si bien no está claro quién de los dos fue el responsable de formar el batallón, lo cierto es que ambos habían conocido y experimentado el enamoramiento hacia un par. Por lo demás, era conocida en Tebas la leyenda por la cual Hércules había sentido una gran pasión por Lolao, soldado tebano ante cuya tumba los integrantes del batallón sagrado se juraban fidelidad. No es de extrañar que quienes hayan sido responsables por el rearme de la ciudad de Tebas hayan tenido en cuenta la práctica de formar batallones con personas entre las cuales existía un vínculo social previo, pero muy probablemente hayan querido dar al batallón sagrado una cohesión mucho mayor de la que podían dar los lazos de parentesco o de amistad. El batallón recibió el nombre de sagrado probablemente por el hecho de que las parejas de amantes que lo constituían debían realizar un juramento por el cual se obligaban ante las divinidades a vencer junto a su pareja o a morir junto a ella. Tal juramento se realizaba, como hemos dicho, ante la tumba de Lolao, implicaba un compromiso de fidelidad y protección mutua durante el combate y el deber de no separarse nunca durante el mismo. Pero volviendo a Tegira, será en esta batalla, en el año 375 a.C., donde el batallón sagrado se distinga especialmente y pase a los anales de la historia. Esta batalla enfrentará a las fuerzas de hoplitas de Tebas y Esparta. Un ejército tebano, bajo el mando de Pelópidas, será desafiado por una fuerza espartana considerablemente mayor, mientras que se retiraban de un ataque fallido en Orcómeno. Los tebanos atacaron con éxito a un ejército considerablemente superior en efectivos y derrotaron a los espartanos, constituyendo la primera ocasión en el registro histórico en el que una fuerza espartana había sido derrotada por un enemigo numéricamente inferior en una batalla muy complicada. Pelópidas ordenó a la caballería tebana cargar mientras la infantería adoptaba una formación densa. Cuando las dos falanges se reunieron, la compacta formación tebana rompió la línea espartana en un punto de contacto, volviéndose luego para atacar los flancos vulnerables de los espartanos. El encarnizado combate que siguió enfrentó a los mejores soldados de Grecia y fue tan encarnizado que el choque de ambos ejércitos confrontó al propio Pelópidas y su guardia contra los comandantes del contingente espartano, que fueron derrotados y muertos, causando que las tropas espartanas se dispersasen y huyesen, aunque la persecución tebana se viese limitada por la proximidad del Orcómeno. Epaminondas logrará estos éxitos gracias a su innovación táctica que consistía en disponer a la falange en una línea oblicua apoyada por la caballería. Era una táctica que ya se había empleado antes por otro general tebano, Pagondas,
que en el contexto de la guerra del Peloponeso rechazó una invasión ateniense que utilizaba el modelo de falange tradicional, venciéndolos en la batalla de Delio. Según este sistema de orden oblicuo, el grueso de los hoplitas se situaba en un ángulo de derecha a izquierda del campo, mientras que en el extremo izquierdo, Epaminondas concentraba un gran cuadro con los mejores hoplitas, con el batallón sagrado en su vanguardia, de 50 hombres en profundidad, a veces precedidos o flanqueados por la caballería para limpiar de infantes ligeros o caballeros enemigos el terreno o apoyar o reforzar posiciones y avances. El batallón sagrado formó parte de la infantería tebana durante más de 33 años e hizo también las veces de guardia personal, demostrando en numerosos combates un valor y un arrojo sin igual a otras unidades. La excelente reputación del batallón se forjará a golpe de éxitos, permaneciendo imbatida hasta la batalla de Queronea, jugando un papel destacado en todas sus intervenciones. Las fuentes solo mencionan al batallón específicamente en 3 batallas: Tegira en el 375 a.C., Leuctra en el 371 a.C. y Queronea en el 338 a.C. Y curiosamente, no tenemos referencias al batallón en la batalla de Mantinea, en el 362, en la que morirá Epaminondas y que supondrá el final de la hegemonía tebana en Grecia. No obstante, y dada la gran actividad militar desplegada por Tebas entre el 370 y el 360 a.C., parece evidente que la ciudad participó en la defensa de la ciudad en numerosas invasiones de su territorio, principalmente por parte de Esparta, ya que se trataba de una de sus formaciones específicas. Y a esto debemos de sumar su movilización para participar en las numerosas expediciones en las que participaban tropas tebanas, igualmente frecuentes en este periodo. En batalla, el batallón se desplegaba normalmente en formación compacta frente a la falange tebana y actuaba como una punta de lanza de un ataque que buscaba penetrar en la falange enemiga y desbaratarla. De esta forma, el batallón sagrado debía golpear con rotundidad la cabeza de la falange enemiga, normalmente situada en el flanco derecho, donde se encontraban siempre las tropas más valiosas y los comandantes enemigos, con el fin de romperla. Las formaciones compactas eran características de los tebanos, que optaron por formaciones más profundas que sus enemigos. 25 escudos en fondo en Delio en el año 424, más de 16 en Nemea en el 394 a.C. y hasta 50 escudos en fondo en Leuctra en el 371, siendo lo habitual 8 escudos. En Leuctra, Pelópidas seguía al frente de la unidad, pero junto a ella combatían 6.000 hoplitas y unos 1.500 jinetes tebanos. Frente a ellos, un ejército espartano bajo el mando del rey Cleómbroto, con unos 10.000 hoplitas y aproximadamente 1.000 jinetes. Frente a la tradicional formación espartana, con el rey y sus mejores tropas en el flanco derecho, Epaminondas optará por reforzar su flanco izquierdo con una formación de 50 escudos de profundidad y avanzar de manera escalonada con el flanco derecho más retrasado. Lo más probable es que el batallón sagrado marchase al frente del flanco izquierdo con la finalidad que ya hemos comentado: desbaratar la falange enemiga. La formación espartana no pudo resistir el impacto de los tebanos y sufrió un número muy alto de bajas, entre ellas el mismísimo rey. Pelópidas morirá en un enfrentamiento contra los tesalios en el año 364 a.C., y la siguiente mención a la unidad en las fuentes del registro histórico también va a ser la última, la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Los tebanos formaban parte de un gran ejército junto a los atenienses, corintios, megarenses y aqueos, unos 35.000 en total, enfrentados al poderoso ejército de Filipo II de Macedonia. Tanto a Filipo como a su ejército hemos dedicado 2 programas que os invitamos a escuchar si estáis interesados en profundizar en este tema. Diodoro nos ofrece la descripción más completa de la batalla, pero no menciona al batallón. No obstante, se asume que en la línea de batallas precedentes se encontraba al frente de la formación. Plutarco, que sí menciona a la unidad, nos cuenta que se enfrentó a los macedonios de Alejandro y que pereció hasta el último hombre en sus posiciones y con todas las heridas por delante. Alejandro y su caballería pesada, acompañados por la caballería de Tesalia, cargaron desde su posición en el flanco izquierdo y atravesaron el frente de los falangistas del ala izquierda griega, galopando hacia el punto débil, donde aproximadamente la mitad de los aliados griegos todavía se aferraban al flanco izquierdo de la falange hoplita tebana. Los tesalios golpearon y barrieron a los aliados griegos desde la retaguardia, mientras que Alejandro y sus compañeros golpeaban el flanco izquierdo del grupo de aliados. Después de una corta lucha, los jinetes macedonios destruyeron por completo la cohesión de los hoplitas aliados de la coalición, haciéndoles huir hacia el sur. En este punto, los falangistas restantes y la infantería ligera de la izquierda macedonia comenzaron a avanzar sobre la línea tebana, que ahora estaba completamente aislada del resto del ejército. En este momento, Alejandro, al frente de la caballería, comienza a presionar por la izquierda de la falange tebana,
mientras la falange del ala izquierda macedonia mantiene la presión sobre los tebanos, rompiendo su cohesión interna. Pequeños grupos de hoplitas tebanos se dirigirán hacia la retaguardia con la esperanza de escapar de la carnicería que se estaba produciendo en el campo de batalla. Y solo el batallón sagrado, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida y no tenían nada que perder, avanzó hacia la falange macedonia bajo el intenso fuego de proyectiles de las tropas ligeras macedonias. Aproximadamente al mismo tiempo, Alejandro dispersó a los hoplitas tebanos restantes y atacó al batallón sagrado, que tras intensos combates fue aniquilado. Los tebanos lucharon en Queronea más honorablemente, mientras que el batallón sagrado se desangró contra la falange macedonia, pero no huyó, se mantuvo firme y todos sus soldados murieron, como los espartanos en las Termópilas, con el rostro frente al enemigo. Filipo permitió que se les diera sepultura a los cuerpos sin vida de los integrantes del batallón, y en el lugar donde dicha formación militar cayó en combate, en su honor, Filipo II erigió una estatua de mármol llamada el León de Queronea. La victoria de Filipo en Queronea supondrá el sometimiento a Macedonia de toda Grecia y también el final del batallón sagrado. Esto es que huelen alto los dados. Filipo II extendió sus dominios más allá de sus límites y para ello tuvo que atravesar con sus ejércitos las fronteras de otras regiones, fronteras cargadas de peligros. Buenos días, control de aduana. Apese del caballo y vaya dándome sus datos. Nombre. Filipo. Felipe, bien. No, Filipo. ¿Cómo que Filipo? ¿Será Felipe? No, es con I. ¿Pero cómo con I? Que no, que eso no es un nombre. Yo lo apunto Felipe, que es lo que es. Apellido. Segundo. Felipe, viene usted graciosillo hoy, ¿eh? ¿Cómo va a ser segundo un apellido? Eso es un nombre de un piso, el segundo A, el segundo B, o un puesto en la carrera, que queda uno segundo después del primero. Dice, pero un apellido, nada. Yo lo apunto Segundino. ¿De dónde viene usted? De Macedonia. Felipe, ¿me está usted diciendo que un país que se llama Macedonia? Sí, hombre, sí. ¿Y sus habitantes qué son, los fruitis? Somos fruitis dulces y ricos y verdes vegetales. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Somos fruitis buenos y traviesos. Motivo de la visita. Invadir Grecia. ¿Y toda esta gente que viene usted contigo aquí, qué pasa? Pues por no venir solo, que soy un poquito aprensivo. Madre mía. Paco, vente para acá, que va a flipar la de nombre que va a tener que tomar de los fruitis, tío. El batallón sagrado tebano dejó una huella profunda en la historia militar y cultural de la antigua Grecia, siendo recordado por su valentía y sacrificio en la batalla de Queronea, pero también por su estructura única basada en los lazos emocionales entre sus soldados. A lo largo de los siglos, este legado ha sido interpretado y reinterpretado tanto por historiadores antiguos como por autores modernos. El escritor e historiador griego Plutarco, nativo precisamente de Queronea y uno de los principales cronistas de la historia del batallón sagrado, es una fuente esencial para entender cómo esta unidad fue percibida en la antigüedad. En su obra Vida de Pelópidas, Plutarco describe al batallón como un grupo de guerreros cuyo coraje en el campo de batalla estaba íntimamente relacionado con los lazos de amor que compartían. Plutarco enfatiza que los soldados tebanos del batallón sagrado luchaban no solo por su patria, sino también por los compañeros más cercanos, lo que les otorgaba una determinación y cohesión inigualables. De acuerdo a Plutarco, el batallón fue decisivo en varias batallas, especialmente en la batalla de Leuctra, en el 371 a.C., donde lograron una de las victorias más significativas de la historia griega al derrotar a las fuerzas espartanas. Esta victoria no solo marcó el declive del poderío espartano, sino que también consolidó a Tebas como una potencia militar en Grecia, al menos temporalmente. Y así el batallón sagrado pasó a ser visto como un símbolo de la grandeza tebana en el momento culminante de su hegemonía. En tiempos posteriores, sin embargo, el batallón sagrado fue eclipsado por la victoria macedonia en Queronea y el ascenso de Alejandro Magno, lo que relegó a Tebas y a su famosa unidad a un lugar secundario en la historia militar griega.
A pesar de esto, la imagen de los tebanos caídos en Queronea, quienes se negaron a rendirse y lucharon hasta el último hombre, siguió siendo una leyenda de valentía que sobrevivió a lo largo de los siglos. Uno de los monumentos más emblemáticos asociados con el batallón sagrado, el León de Queronea, es una enorme estatua de piedra erigida en el lugar donde los soldados tebanos fueron enterrados tras la batalla. Según la tradición, este león simbolizaba tanto la valentía como el sacrificio de los miembros del batallón, representando su lucha feroz hasta el final. El monumento fue redescubierto en el siglo XIX, lo que renovó el interés en el batallón sagrado. Durante las excavaciones realizadas en 1818, se encontró una fosa común cerca de la estatua del león que contenía los restos de aproximadamente 254 soldados tebanos, confirmando las descripciones históricas de Plutarco sobre la muerte del batallón sagrado en Queronea. Este hallazgo arqueológico no solo reavivó la memoria de la valentía tebana, sino que también reforzó la noción de que los soldados del batallón eran una fuerza unida por lazos emocionales y militares. El león, además, ha sido interpretado como un símbolo universal de la valentía en combate y del sacrificio que exige la guerra, lo que otorga al batallón sagrado una relevancia más allá de su contexto original. Con el tiempo, este monumento se ha convertido en un sitio de memoria histórica, visitado por historiadores, turistas y aquellos interesados en la historia militar de la Grecia antigua. En la era moderna, el batallón sagrado ha sido objeto de múltiples interpretaciones, muchas de las cuales han explorado no solo su destreza militar, sino también las implicaciones sociales y políticas de su estructura basada en relaciones homosexuales. Durante gran parte de la Edad Media y el Renacimiento, la historia del batallón sagrado fue olvidada o pasada por alto, en parte debido a las actitudes sociales hacia la homosexualidad. Sin embargo, en los siglos XIX y XX, con el resurgimiento del interés en la historia griega y el estudio de la homosexualidad en la antigüedad, el batallón sagrado comenzó a ser visto bajo una nueva luz. Autores como John Addington Symonds, un poeta y ensayista inglés del siglo XIX, que fue pionero en el estudio de la homosexualidad en la historia, ayudaron a revivir el interés por el batallón sagrado. Symonds y otros estudiosos de la época exploraron cómo las relaciones homosexuales, lejos de ser una debilidad o un tabú, podían ser una fuente de fortaleza en el contexto militar, utilizando al batallón sagrado como un ejemplo. Esta reinterpretación, que se alejaba de las normas victorianas de la época, ayudó a poner de nuevo en valor el rol de las relaciones afectivas entre los soldados tebanos. En el siglo XXI, con el auge de los estudios de género y las interpretaciones más inclusivas de la historia, el batallón sagrado ha sido presentado como un símbolo de diversidad y de la pluralidad de formas que puede adoptar el heroísmo. Su historia ha sido reinventada como un ejemplo de cómo las relaciones entre hombres, independientemente de su naturaleza, pueden ser una fuerza poderosa para el bien común, en este caso para la defensa de la patria. En tiempos recientes, la historia del batallón sagrado ha empezado a influir en la cultura popular. Aunque su presencia en películas o novelas es relativamente limitada en comparación con otros eventos históricos griegos, ha aparecido en obras de teatro, literatura y en estudios históricos más accesibles. En particular, el batallón ha sido referenciado en debates modernos sobre la homosexualidad en el ejército y en la vida pública, especialmente a medida que más países han comenzado a aceptar abiertamente a los soldados LGTB en sus filas. Así, en discusiones sobre la inclusión de soldados homosexuales en los ejércitos contemporáneos, el batallón sagrado ha sido citado como un precedente histórico que demuestra que la orientación sexual no tiene por qué ser un impedimento para el desempeño militar. Esta revalorización ha hecho que el batallón no solo sea recordado como una unidad militar de élite, sino también como un símbolo de la lucha por la igualdad en el ámbito militar. El batallón sagrado de Tebas representa una de las fusiones más complejas entre amor, guerra y sociedad que nos ha legado la antigüedad. Su impacto en la historia militar y su singularidad en cuanto a su estructura basada en relaciones homosexuales han asegurado su lugar en la memoria histórica. A lo largo de los siglos, su historia ha pasado por momentos de olvido y de redescubrimiento, y hoy en día es reconocido tanto por su valentía como por lo que simboliza en términos de la diversidad entre las experiencias humanas en tiempos de guerra. En última instancia, el legado del batallón sagrado no solo reside en su destreza militar, sino en su capacidad para desafiar las nociones tradicionales de guerra y amor. Representa un recordatorio de que la historia, incluso en sus aspectos más duros como la guerra, está profundamente marcada por las relaciones humanas y las conexiones emocionales que nos definen.
Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. El Batallón Sagrado Tebano fue una unidad militar única en la historia antigua, tanto por su destreza militar como por la estructura emocional que unía a sus soldados. A través de este programa hemos explorado dos grandes ejes: la homosexualidad en la Grecia antigua y el papel del Batallón Sagrado como una de las unidades más eficaces y cohesionadas del mundo militar griego. Hemos visto cómo las relaciones homosexuales, particularmente en forma de pederastia, estaban profundamente integradas en la vida social y educativa de la Grecia antigua. A través de esta estructura, los jóvenes aprendían las virtudes cívicas y militares de sus mayores, creando una sociedad donde el amor entre hombres no solo era aceptado, sino valorado como una fuente de fortaleza y lealtad. En el caso específico de Tebas, esta relación alcanzó su punto máximo con la creación del Batallón Sagrado, donde las relaciones amorosas entre soldados fueron formalizadas como una estrategia militar. El Batallón Sagrado, compuesto por 150 parejas de amantes masculinos, demostró ser una fuerza formidable en batalla, mostrando que los lazos emocionales podían ser una fuente de valentía y cohesión en tiempos de guerra. Su historia también ofrece valiosas lecciones para el mundo contemporáneo. En primer lugar, nos recuerda que la diversidad en las relaciones humanas no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Los soldados del batallón lucharon no solo por su ciudad, sino por sus compañeros más cercanos, demostrando que los vínculos emocionales pueden inspirar un profundo sentido de lealtad y sacrificio. En segundo lugar, el Batallón Sagrado nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones modernas sobre la guerra, el amor y el poder. Finalmente, al recordar el sacrificio del Batallón Sagrado en la batalla de Queronea, también recordamos el poder de las relaciones humanas en su forma más pura. Los soldados tebanos lucharon hasta el último hombre, no solo por su patria, sino también por aquellos a quienes amaban. Este legado de coraje, sacrificio y amor continúa resonando en nuestros días, recordándonos que en última instancia lo que nos une como seres humanos es más fuerte de lo que nos divide. Este programa ha sido una invitación a reflexionar sobre estos temas, no solo como hechos históricos, sino como parte de una conversación más amplia sobre la naturaleza de la guerra, el amor y el poder a lo largo de la historia.